Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al banquillo. Les recuerdo, Rosendo García, que es el director de este espacio, se encuentra gozando de un periodo de vacaciones y estamos aquí para compartir con ustedes la actualidad informativa desde Al Banquillo. Hoy con nosotros la directora del Hospital Nacional, del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, la doctora Norma Maradiaga. El Tórax fue, desde el inicio de esta emergencia sanitaria, el hospital de referencia a donde serían remitidos los primeros pacientes víctimas de esta pandemia. Quiero iniciar, doctora, dándole la bienvenida, pero quiero iniciar con una consulta muy puntual. ¿Estaba preparado el Tórax para ser el hospital de referencia en esta emergencia sanitaria? Doctora, qué gusto saludarla, bienvenida al banquillo. Buenas noches, mucho gusto, licenciado. Es para nosotros un placer estar en tan digno programa. Mire, nosotros desde que se nos informó, tuvimos una reunión con las autoridades de la Secretaría de Salud y se nos dijo de que nosotros éramos uno de los hospitales priorizados desde el mes de febrero, que nos fuésemos preparando los hospitales que habíamos sido catalogados como tal. Se nos categorizaron, a nosotros quedamos atendiendo pacientes que comprendían las categorías 4, 5 y 6, o sea que son los pacientes en estado crítico, con insuficiencia respiratoria moderada y severa y que presentaran además ya sea un shock séptico o un shock cardiogénico y que ameritara unidad de cuidados intensivos. Para eso nosotros habíamos sido priorizados. De tal manera que cada hospital se le pidió que presentara su plan estratégico y nosotros presentamos nuestro plan estratégico una semana después de que se nos había mencionado que lo hiciéramos. Una vez que se les establece la categoría de prioridad en las fases que usted me menciona, en base a eso se desarrolla un plan. ¿Es eso lo que recibe el Tórax? En este momento, no, porque nosotros cuando presentamos nuestro plan estratégico, nosotros dijimos que estábamos preparadas para la atención de 107 pacientes hospitalizados, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta que nuestro hospital iba a tener el mayor número de pacientes en estado crítico, pero que además nosotros no íbamos a atender una pequeña cantidad de pacientes que ameritaban atención cardiopulmonar. De tal manera nosotros nos empezamos a preparar con nuestra red de oxígeno, empezamos a la capacitación de nuestro personal, desde el personal de mantenimiento hasta el personal de aseo, personal médico y personal de enfermería. Y luego también con algunos insumos y también Copeco empezó a hacer remodelación de uno de los edificios que era el Centro de Capacitación de Enfermería, donde se habilitó para tener 20 camas hospitalarias y prestar la atención a 20 pacientes. No esperábamos nosotros hasta ese momento la gran cantidad de pacientes que nos está viniendo actualmente. ¿Cuál es la real situación del Hospital Cardiopulmonar El Tórax en este momento? ¿Colapsó? ¿Está a punto de colapsar? ¿Qué espacio de acción tiene en este momento? Licenciado, a pesar de que nosotros en nuestro plan de contingencia presentábamos que teníamos una capacidad de atender 107 pacientes hospitalizados, a este momento nosotros tenemos 118 pacientes, de los cuales 8 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y el resto se encuentran en las diferentes salas COVID, que tenemos hasta este momento habilitadas 6 salas COVID en 2 edificios, en el edificio 7 y en el edificio 5 actualmente. Sin embargo, nosotros, a pesar de nuestro tener pocos especialistas, nosotros estamos con todo el deseo de poder apoyar a nuestro pueblo hondureño en este momento de crisis. Tenemos camas habilitadas,
pero necesitamos el recurso humano, que lo que necesitamos urgentemente para poder aperturar más salas y para darle la atención oportuna a nuestros pacientes. O sea, me está diciendo que a este momento tenemos un desfase de 11 pacientes superando la capacidad que se tiene previsto para el hospital. Es decir, está trabajando en sobrecupo. Fíjense que se tenía programado eso. Sin embargo, nosotros tenemos disponibilidad de más salas de neumología, ¿verdad? Entonces, prácticamente se puede decir sobrecupo por el número de pacientes que nosotros teníamos planificado, pero no es porque nuestras salas están colapsadas, no. Nosotros todavía tenemos espacio. El problema es falta de recurso humano. Una vez que se nos reincorpore el recurso humano solicitado, nosotros podemos aceptar más pacientes para que sean hospitalizados en las diferentes salas. Sé que le voy a hacer una pregunta compleja, pero creo que es necesario y para información de la gente y también del mismo sistema de salud. ¿Con qué presupuesto trabajaba el tórax antes de la emergencia y en qué medida, tras la emergencia, ese presupuesto se ha visto incrementado? Mire, nosotros trabajamos con nuestro propio presupuesto. Por eso Sinaguer maneja el presupuesto para la compra de insumos y de equipo médico destinado para esta emergencia COVID-19. El instituto no maneja ningún plus ni ningún presupuesto extra para tal fin. Nosotros estamos a base de lo de Sinaguer y todas las donaciones que nos ha dado el pueblo hondureño, la empresa privada, nuestros pacientes, nuestros compañeros que tal vez están fuera u otras amistades de los médicos que trabajan aquí en nuestro instituto. Dios nos ha bendecido con todas estas donaciones y gracias a Dios hemos ido saliendo y tenemos fe que vamos a poder salir de esta crisis en la que nos encontramos actualmente y que no sean tantos los fallecidos en nuestro país. ¿Tiene en insumos y equipo el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, lo que solicitó para atender esta emergencia? Aún nos falta, porque falta equipo médico que esté por llegar. Lamentablemente, los ventiladores mecánicos que se compraron no son los adecuados para la atención de esta emergencia, sino que son ventiladores que son para trasladar pacientes de un lugar a otro cuya distancia sea algo corta, ¿verdad? Para que el paciente se pueda mantener saturando bien sus tejidos. Nosotros estamos también esperando que se nos favorezca con otros ventiladores mecánicos para poder ampliar nuestra unidad de cuidados intensivos, aunque la finalidad con esta enfermedad es tratar de que el paciente no entre a ventilación mecánica. Se hace todo lo posible para manejar estos pacientes con ventilación mecánica no invasiva, ¿verdad? Porque la mortalidad es bastante alta al entrar a ventilación mecánica invasiva. Ahora, sí, miren, el problema es que los insumos que nos llegan, tal vez ante esta emergencia, no es la cantidad que realmente necesitamos, porque la demanda es bastante grande, el consumo es bastante alto. Nosotros hemos observado que estamos consumiendo 4.200 kits semanales de equipo de protección personal, lo cual, así como entran los insumos, así se van, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos solicitando ante nuestras autoridades superiores que la provisión de estos insumos se haga en forma semanal para que nosotros no estemos desabastecidos. Semanal si se puede, pero que sea puntual, ¿verdad? O quincenal.
Sí, porque por ser el tórax uno de los centros de referencia priorizados desde un inicio de esta emergencia, debió preverse todo eso, es decir, el equipo de protección, los kits de bioseguridad, los insumos médicos, los ventiladores necesarios. ¿Cuántos ventiladores tiene en este momento? En este momento nosotros tenemos 6 ventiladores funcionales. Sin embargo, nosotros tenemos en el stock tenemos 12 ventiladores, pero los cuales no están funcionando adecuadamente. Esperamos que se nos entreguen 2 ventiladores que nos los están tratando de rehabilitar y que estén funcionales en el transcurso de esta semana. Voy a traducirlo al lenguaje periodístico, ¿le parece? Usted me dice que tiene 12 ventiladores, pero de los 12 ventiladores solo 6 están buenos. Ahorita sí, en este momento. O sea, si un paciente mañana o en las próximas horas necesita de ventilación, un séptimo paciente, ustedes no tienen ese ventilador. No lo tenemos, pero en este momento los 6 pacientes no están en ventilación mecánica, sino que se está usando un sistema de alto flujo. Okay. Se evita lo más licenciado de que no entre el paciente a ventilación mecánica invasiva, ¿verdad? Porque usted, así como se da cuenta usted, el 80% de este tipo de pacientes que entran a ventilación mecánica lamentablemente fallecen. De cada 10, 8 fallecen. Sí, en este momento no tiene ninguno bajo ventilación mecánica. Tenemos 2. 2 pacientes bajo ventilación mecánica. En ventilación mecánica y los demás con las otras medidas recomendadas que son alto flujo, otros que se llama de full face y y la pronación, o sea, mantenerlo boca abajo, que es de las medidas más recomendadas para el tratamiento de estos pacientes. Usted, si le tocara hacer una valoración de cómo está el Hospital El Tórax con relación a los otros hospitales que están atendiendo COVID-19, ¿qué balance hace? Realmente a nosotros, como dicen, le tocó bailar con la más fea, ¿verdad? Porque nos tocan los pacientes más críticos. Por lo tanto, es difícil. Quizás nosotros nos podamos comparar con el hospital que está ahorita allá en San Pedro Sula con el Leonardo Martínez, ¿verdad? Porque nosotros somos los que estamos tratando realmente el paciente en estado crítico. Somos los que estamos teniendo un alto consumo de oxígeno, porque lo que nosotros consumíamos en un mes, ahora lo estamos consumiendo en 3 días. Se nos ha ido alto el consumo de oxígeno. Nosotros no tenemos problemas en cuanto a lo de oxígeno, porque nosotros tenemos una red de oxígeno y un tanque de oxígeno líquido criogénico cuyo proveedor nos suple de manera excelente. Si habláramos de cifras, en este momento usted me dijo que tenían en el hospital 118 pacientes internos. ¿Cuál es la condición de estos 18? ¿Cuántos están en unidad de cuidados intensivos? Están en cuidados intensivos 8 pacientes. 8. El resto están en las diferentes salas. Pero sin embargo, la mayor cantidad de todos estos pacientes están en estado delicado y en estado crítico. Hay una poca cantidad de pacientes que ya van saliendo, gracias a Dios que ya están solamente con lo que nosotros le llamamos puntas nasales, que es lo que comúnmente se le coloca a los pacientes cuando llegan a una emergencia, ¿verdad?, para poder suplir una poquita cantidad de oxígeno. Doctora, permítame que vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con usted para dialogar un poco más sobre la situación del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax en la atención de esta emergencia. Estamos aquí al banquillo con la doctora Norma Maradiaga. Estamos de regreso en Al Banquillo, con nosotros en esta ocasión la doctora Norma Maradiaga, directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Antes de irnos a la pausa le pregunté sobre las estadísticas y me dijo de 8 en cuidados intensivos, en unidad de cuidados intensivos, pero que la mayoría del resto de pacientes estaba en condición grave
o crítica, o sea, son pacientes que están a un paso de cuidados intensivos. ¿Cómo está la sala de UCI del tórax? Pues como le mencioné, tenemos 8 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Está en lo máximo según el personal que se ha contratado, ¿verdad? Porque la UCI podemos tener 13 camas, pero si el personal contratado solamente en este momento podemos darle atención a 8 pacientes. Por lo tanto, en este momento el cupo solo es para 8. Esperamos que con la reincorporación del personal que nos está enviando Código Verde Plus, podamos nosotros aperturar otros cupos más y no necesariamente para poder tener pacientes en ventilación mecánica invasiva, o sea, en ventiladores, sino que pueden estar con otros sistemas de ventilación, pero siempre que el paciente está en un estado muy crítico. Tenemos pacientes, por ejemplo, que solamente están recibiendo poquita cantidad de oxígeno. El problema, licenciado, y quiero aprovechar acá, es porque el paciente no quiere ser trasladado al polideportivo y quizás está ya en condiciones. Nosotros le pedimos a la familia de estos pacientes que nos apoyen, porque hay una fila de pacientes, tanto en el hospital escuela como en otros hospitales o en las CLIPE, esperando tener un cupo en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, que se lo podemos dar a ese paciente que está grave, esperando tener la oportunidad de entrar al INSP y poder salvar su vida. Él ya está saliendo, ya está convaleciente, pero se nos están negando irse al polideportivo. Fíjense que esa es una consulta que yo me he hecho regularmente estos últimos días. ¿Por qué no se habilitan las camas disponibles en el polideportivo? Y lo que usted me dice, que el paciente no quiere salir. ¿No hay un alta médica que le diga al paciente, usted ya está en condiciones de salir del instituto y trasladarse a continuar con su tratamiento al polideportivo? Sí, claro que sí, es lo que nosotros queremos hacer, pero el paciente nos amenaza con que no pueden echar los derechos humanos y que ellos no se quieren ir para allá, pero yo creo que hasta ese momento el paciente se siente inseguro, el paciente ya se quiere ir prácticamente que se le diga, señor o señora, usted está en condiciones ya de irse para su casa. Nosotros estamos enviando, queremos hacer esto porque hay mucho paciente que está esperando entrar, están haciendo fila y se nos van a complicar más. Les pedimos a sus familiares que por favor nos apoyen en ese aspecto. Allá en el polideportivo hay médicos que los van a estar atendiendo y darles los medicamentos que faltan para completar el tratamiento porque ellos ya salieron de la etapa crítica. Entonces, allá finalizan y allá se les da el alta. Pero yo no entiendo cómo es que un paciente decide si sale o no del instituto. Pues en esas condiciones estamos en este momento, fíjese, porque ya están bien prácticamente, solo es de que vaya a terminar el esquema de tratamiento. Entonces, aprovecho este medio, ¿verdad? Para que hagamos conciencia en ese aspecto. Yo sé que ellos se sienten muy seguros. Nuestros médicos tienen alta credibilidad, lo que hace que el instituto sea un hospital altamente confiable ante todo el país. ¿Cuántos pacientes están listos en el instituto que deben ser trasladados o que pueden ser trasladados al polideportivo a continuar con la parte final de su tratamiento, que liberarían espacio? ¿Qué cantidad de pacientes? Tenemos 7 pacientes en este momento que pueden ser trasladados al polideportivo y darle la oportunidad a aquellos pacientes que están esperando en la carpa del hospital escuela la atención oportuna y un mayor confort en un ámbito hospitalario y la calidez con que los atendemos aquí en el Instituto Nacional del Tórax. Usted ya es una profesional con mucha experiencia. Me consta por las declaraciones que a menudo tenemos en los noticieros,
suyas, que es una profesional con mucha sensibilidad. ¿Qué siente una profesional de la medicina como usted al frente de un hospital de referencia cuando ve esa carpa y las condiciones casi deplorables en que son atendidos algunos pacientes? Bueno, como toda persona, ¿verdad? Tenemos el sentimiento que nos da tristeza, pero a la vez nos da el deseo de seguir luchando, licenciado. Aquí todos tenemos que estar unidos y todos los que somos médicos y somos médicos especialistas, tenemos que unirnos y luchar por un solo fin, que es salvar la vida del paciente. Por favor, aquí nos tenemos que unir todos. Aquí no tenemos que andar diciendo que fulanito de tal está trabajando mal, que el otro va a trabajar mejor. No, unamos esfuerzos. No perdamos el tiempo en críticas y en eso. Tenemos que unir los conocimientos, tenemos que unir nuestras habilidades para poder salvar la vida del paciente. En esto sí nosotros tenemos que unirnos. Nuestro instituto por eso se caracteriza, ¿verdad? Puede ser que haya un poco de protestas, es entendible, pero al final todos llevamos un mismo objetivo, ¿verdad? Que es la vida del paciente, que no tiene precio. Recién usted me contó del personal. Ese es el principal problema del tórax, ¿verdad? La escasez de personal. Sí, sí, licenciado. Fíjense que el problema que tenemos nosotros es que como nos vienen los pacientes en estado crítico, nosotros no podemos tener una enfermera que venga, que nos pueda ni canalizar, ¿verdad? Ni pueda, por ejemplo, como nosotros decimos, algunos procedimientos que nosotros los consideramos sencillos, como la toma de gases arteriales. Nosotros necesitamos personal capacitado. ¿Cuál era el problema que hemos tenido durante estos días? De que Código Verde fue creado este programa para ayudar a aquellas personas que no tenían trabajo. En este momento de esta emergencia nacional, necesitamos que se les acepte a las personas, que les dé trabajo a aquellas personas que tienen trabajo en otros lados, porque tienen experiencia en la atención de pacientes en estado crítico y no digamos en aquellas atenciones de pacientes que necesitamos terapia de tipo respiratoria. Entonces yo creo que me estaban avisando hoy al mediodía que parece que ya el señor presidente había solicitado que se quitara esa cláusula para darnos esa facilidad de contratación de este personal capacitado. Sí, porque usted me está hablando entonces de personal que trabaja en otros hospitales, pueden ser públicos y privados, pero que se les dé un turno adicional, porque es personal con experiencia, ya saben cómo atender y cómo tratar a un paciente. Así como nosotros los médicos licenciados, o tal vez usted también, no sé si en su profesión, pero en los médicos se nos permite, por ejemplo, un médico puede trabajar en el Hospital Escuela o en el Instituto Nacional Cardiopulmonar y también en el Seguro Social, y puede trabajar en el Hospital Medical Center o en Viera. Entonces, mientras que con el Código Verde no se permite eso. Usted solamente tiene que tener un solo trabajo. Si usted aparece que en el filtro de que usted trabaja en otro lado, es eliminado. Y eso ha sido la gran traba que hemos tenido para tener todo el recurso humano disponible para que podamos abrir más cupos. El pueblo lo necesita. Ahorita es una emergencia nacional. Todos tenemos que estar unidos, luchando desde el nivel primario, de atención primaria, que es en los centros de salud, los equipos de respuesta rápida, yendo de casa en casa, buscando al paciente que está enfermo, que está delicado, cuál necesita la atención en un ambiente hospitalario y cuál es el que necesita el tratamiento en casa. De esta manera, son parte de las medidas de contención que está tomando la Secretaría de Salud. ¿Qué cantidad de personal le han contratado en estas últimas semanas? ¿Cuánto? Mire, lamentablemente a nosotros se nos aprobó una solicitud de 24 enfermeras profesionales
y 45 enfermeras auxiliares. Esa aprobación fue desde hace 15 días. Todavía la semana pasada seguíamos esperando. Hasta el viernes, o sea, hasta el viernes de esta semana recién pasada, solo habían venido 12 enfermeras profesionales y 14 enfermeras auxiliares. En total, o sea, 26 de 69 personas que nosotros estábamos esperando para fortalecer las áreas de salas de COVID y también para aperturar nuevas salas. Pero, ¿y el resto de las 69 solo llegaron 26 o solo 26 le contrataron? No se han presentado, licenciado. No se han presentado. Yo creo que una cosa es por el filtro, la otra cosa es porque existe un temor de venir a trabajar donde está el ojo del huracán, ¿verdad? Entonces existe temor, pero no debe haber temor, porque si se toman las medidas de bioseguridad que utilizamos en los diferentes hospitales, si usted se cuida, no tiene por qué temor. Este es el momento donde nosotros tenemos que agarrar la bandera y decir, Honduras, todos estamos contigo, vamos a vencer esta terrible enfermedad. Quiero irme antes de la pausa con una consulta. ¿Es normal, es aceptable que un médico, que una enfermera, un enfermero rechace el trabajo por temor? Por temor. Fíjese que no debe ser normal. Usted disfruta su profesión, ¿verdad? Sí. Usted la vive, lo disfruta. Así es el médico. Nuestra mayor satisfacción es cuando nosotros estamos atendiendo a un paciente y luego vemos que nos sonríe y nos dice muchas gracias. O cuando va y regresa con un fresquito. No es tanto el fresquito que nosotros estamos deseando, sino que es la manera, el gesto que hace aquel paciente de agradecimiento. Ese es nuestro mejor pago. Por eso a mí me extraña que en este momento tan difícil que estamos viviendo, no nos queramos lanzar todos los profesionales de la medicina. Yo pienso que todos los profesionales, médicos, enfermeras, tenemos que centralizarnos en estos dos grandes hospitales que son el INSP y el Hospital Escuela, que en un momento dado va a tener una gran cantidad de pacientes con COVID-19. Voy a ir a la pausa, doctora, pero regresamos en este interesante diálogo con la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, la doctora Nora Maradiaga. Estamos al banquillo, volvemos. Al banquillo hoy la doctora Nora Maradiaga, directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, uno de los centros asistenciales de referencia en atención de COVID-19 y quizás el que está en el ojo del huracán, o como dijo ella, al que le toca bailar con la más fea. Esa fue la frase que usó, ¿verdad, doctora? Así es. Sí, es una frase muy popular. ¿Cómo están haciendo, antes de esta consulta, perdón, me quedé con el tema de las contrataciones. Bajo este código verde, ¿tiene idea usted de cuánto gana una profesional de la enfermería y un enfermero auxiliar? Pues fíjese que va de acuerdo al estatuto que ellos tienen, ¿verdad? La enfermera auxiliar ahorita anda ganando como por 12,000 empiras y la enfermera profesional anda por 23. Entonces, el Código Verde les paga como tal, ¿verdad? Y la ventaja que tienen este personal es que se le paga mes a mes. Ahí no les toca esperar, sino que mensualmente Código Verde está pagándoles a estas personas. ¿Cuántos pacientes que han ingresado al tórax han perdido la batalla contra el COVID-19 en lo que va de esta emergencia? Mire, fíjese que nosotros estábamos contabilizando como 87 pacientes que nosotros hemos contabilizado. Sin embargo, pero la gran mayoría salen como sospechosos. El 75% salen como sospechosos y solamente el 25% tenemos el resultado del PCR positivo.
positivo. Y hemos tenido 217 altas. 217 altas. Lo que pasa es que nosotros se le da el alta al paciente y no lo hemos festejado. Pero últimamente sí estamos acostumbrando a festejar cada paciente que se nos va de alta. Sí, sí, hemos visto pacientes salir en medio de aplausos y muy contentos. En este momento tiene 118. Desde que empezaron a recibir pacientes en el instituto, ¿cuántos han pasado por el tórax en esta atención de la pandemia? Mire, bien hemos atendido, sí hemos dado esas altas. Permítame, ese número, ¿cuánto tenemos ahí? 286. No, 286. No, ¿cuántos son? 286. No, pacientes atendidos. Ah, pacientes atendidos. Sí. Son 340 personas. 340 personas me están dando el dato, sí, ¿verdad? Para sí, no darlo en forma equivocada. 340 personas han sido atendidas. Por lo general nosotros no atendemos en forma espontánea, sino que todos los pacientes son referidos porque somos un hospital de referencia nacional. Y además de todas las CLIPER y también de la carpa del hospital escuela. ¿Cuántos le han remitido en las últimas horas? ¿De la carpa, del hospital escuela, del San Felipe? Mire, en cuanto a remisión, nosotros hemos dado prioridad a aquellos pacientes que vienen de la carpa del hospital escuela. Estamos recibiendo de 12 a 18 pacientes diarios, ¿verdad? Porque ellos están esperando altas, ya sea altas para su casita o altas celestiales, o que el paciente se cambie tal vez a otra sala porque tal vez estaba en sospechoso y pasó a un caso positivo. Entonces, últimamente en estas 2 semanas el flujo de pacientes ha sido bastante alto y no digamos en este fin de semana del jueves para acá pidiendo cupo hasta de los hospitales privados porque aparentemente los hospitales privados están llenos de pacientes también. ¿Es cierto que le han llegado pacientes de los hospitales privados a el tórax de manera reciente? Sí. Nosotros tenemos pacientes que han sido trasladados porque necesitan ventilador mecánico o sistema de alto flujo. Lo más probable es que en los hospitales privados dicen que aparte de que están llenos, es bastante oneroso el costo de tener un paciente hospitalizado. Y sí me imagino porque el consumo de oxígeno es alto, al igual que de los medicamentos, y no digamos la atención en una sala de cuidados intensivos, porque estos especiales, como nosotros decimos, estos pacientes necesitan un tratamiento como enzimático, quiere decir encima del paciente, no se puede despegar el médico porque en un momentito se nos puede fallecer. Una estadística que usted me dio hace unos minutos es que 75% de los casos letales salen como sospecha porque no se tiene la certificación por el resultado. Así es. Esto es producto del atraso en los resultados que se hacen de las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Ese es el resultado de ellos, que fíjese que nosotros hemos tenido pacientes, quizás ahora se está acelerando más el proceso, pero anteriormente nosotros teníamos pacientes que tal vez tenían 3 semanas de estar ahí, especialmente las que estaban en cuidados intensivos, y se fallecían y se nos iban sin el resultado del PCR, hasta de 3 semanas en aquel entonces, ¿verdad? Quizás ahorita hayan mejorado, están trabajando con mayor celeridad en dar los resultados de los PCR. Nosotros, en cuanto a lo que estamos haciendo en nuestros pacientes, es que para ir desalojando las salas de pacientes sospechosos, les estamos haciendo la prueba rápida, y con el resultado positivo, entonces los cambiamos de sala. ¿En qué medida está afectando esta mora en las pruebas? Se está hablando de que solo en el Distrito Central hay una mora de casi 3.500 pruebas y en Cortés se hablaba de 7.000, pero solo aquí en el Distrito Central la mora, que es de casi 3.500 pruebas,
¿En qué medida está afectando esta situación, doctora? Mire, está afectando grandemente en dos aspectos. Uno, primero en el paciente que fallece. ¿Por qué? Porque si este paciente queda como sospechoso de COVID-19, usted sabe lo traumático para la familia no poder despedirse de su ser querido, porque una vez que ingresó al hospital, ya el familiar no lo volvió a ver. Eso es un trauma grande que está sufriendo la familia. Uno. Segundo es, se le hace en cuanto a los trabajadores de salud, que tal vez empiezan a tener síntomas, se les hace el PCR y se tienen que retirar. Y pasa el tiempo y sigue yendo el paciente para que le den el resultado del PCR y todavía no se le da. Se van prolongando los tiempos de incapacidad y se nos va recortando el personal sanitario en los diferentes hospitales. Bueno, permítame hacer la última pausa y vamos a regresar. Le voy a consultar un poco cómo están atendiendo las otras patologías, porque como bien decían muchos médicos, las demás enfermedades no están de vacaciones, a pesar de que el centro de atención en este momento es COVID-19. Volvemos en breve con la doctora Nora Maradiaga, directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax, aquí en Al Banquillo. Fábrica de Sueños presenta. Eres el amor de mi vida y nunca voy a amar a otro hombre como te amo a ti. A una mujer con tu belleza es imposible verla con indiferencia. ¿Por qué? Cada amante es como un peldaño en su escalera. Muy pronto, por Canal 5, El Líder. La doctora Nora Maradiaga es la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. ¿Cómo está haciendo con el resto de las patologías que atiende el tórax? Bien, el Instituto Nacional Cardiopulmonar atiende predominantemente enfermedades crónicas, ¿verdad? Como ser de tipo pulmonar y enfermedades de cardiología. Nosotros estamos tratando de que nuestros pacientes no se nos descompensen. El medicamento no les debe de faltar en ningún momento y por eso se están dispensando recetas que varía de 2 a 3 meses. Si el paciente se siente mal, tiene que venir a la emergencia y se le da atención como en la variedad que uno le llama hospital de día. Se tiene al paciente que está malito y luego se puede ir para su casa, luego puede regresar al siguiente día. Solo en aquellos casos muy severos o que existen o que ameriten procedimientos como ser cardiología intervencionista, en aquellos pacientes infartados que necesitan angiografías o colocación de stent, esos casos sí nosotros los estamos hospitalizando, o aquel paciente que viene muy descompensado desde el punto de vista cardíaco. Tenemos hospitalizados en el edificio que está detrás de la dirección y que está retirado de los edificios donde estamos atendiendo a los pacientes COVID. Sí estamos dando atención, pero nosotros preferimos que nuestro paciente se esté tomando su medicamento a diario y que no vaya a abusar con la sal para evitar que se vayan a edematizar, se nos vayan a congestionar y no tenerlos en este momento como pacientes, ¿verdad? Que estén en su casita tranquilos con sus medicamentos. ¿Tiene disponibilidad de medicinas para estas patologías? Es decir, ¿el paciente que llega encuentra sus medicamentos? Sí, nosotros tenemos un abastecimiento de medicamentos del 92%, medicamentos vitales, y en cuanto a los medicamentos de COVID-19 tenemos el 100%. ¿Le ha tocado lo que pasa en otros hospitales, sacar camas de áreas especializadas que ustedes atienden para ubicar en salas de COVID-19, sacar personal de estas áreas para apoyar COVID-19? Así estamos haciendo en los hospitales. Estamos sacando gente joven que no tengan enfermedades concomitantes como ser hipertensión, diabetes o enfermedades de tipo oncológico, para que vayan a fortalecer las salas donde están los pacientes COVID,
porque este trabajo es bastante pesado. Sí, en cuanto a camas, pues no, porque ya cuando se decide que vamos a tener pacientes COVID en esa sala, ahí queda todo el equipo que aunque ha contado la sala, la bomba de infusión, monitores, electrocardiograma, todo eso en esa sala, porque la jefe de la sala sigue siendo la misma para que pueda manejar su personal y todo el equipo que está, que ella es la responsable de eso. ¿Qué cantidad de personal, médicos, técnicos, personal de enfermería, ha sido afectado por COVID-19, que han tenido que aislarse o si tiene algunos internos? Hospitalizados hasta este momento no tenemos, pero sí tenemos médicos y personal de enfermería que ha sido afectado, especialmente durante estas 2 últimas semanas y también en esta semana, como le dijera, técnicos de rayos X que han estado sintomáticos. Sí, pero el problema es que nuestro personal no solamente trabaja aquí en el instituto, sino que trabajan también en otros hospitales, ya sea privados o también en el Seguro Social. Entonces no sabemos dónde realmente fue el contagio, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de seguir todas las medidas de bioseguridad que se establecen para evitar que nuestro personal se nos enferme. ¿Y esto? Sin embargo, bendito Dios que hasta este momento nosotros no tenemos ningún médico que haya sido hospitalizado por dicha infección. Pero minimiza la capacidad de atención, la capacidad de respuesta. Claro que sí, se minimiza, ¿verdad? Tenemos que estar rotando personal médico y personal, por ejemplo, este sábado, cuando vienen 2 médicos especialistas al turno de 24 horas, este sábado solo tuvimos un médico especialista con 2 médicos generales, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que se le doble el trabajo al médico especialista porque uno de ellos está incapacitado por sospecha de COVID. Usted habló de los kits de bioseguridad que se están entregando de manera semanal, pero que a veces se entregan tarde o no se reciben de la manera regular que debería de ser. Esto ha generado protestas incluso de personal de enfermería, en el sentido de decir, bueno, yo quiero trabajar, estoy ahí, pero no quiero estar tampoco a expensas de no tener el equipo de bioseguridad respectivo. ¿Cómo califica esta situación de que los mismos empleados, el mismo personal, tenga que ser el que proteste para que le den el equipo de bioseguridad? Sí, son cosas que no deben ocurrir, ¿verdad? Todos debemos de estar bien programados para que nuestro personal trabaje con las mayores medidas de seguridad. Entonces, pero nosotros hemos tenido programaciones. Sin embargo, aquí se han unido diferentes factores, como ser que en todos los países estamos en iguales condiciones. Y además, por ejemplo, los Estados Unidos ha prohibido que se exporten incluso material médico quirúrgico a otros países. La otra cosa es que aunque usted quiera comprar cierta cantidad, no se puede, porque el proveedor le vende al mejor postor y al que tiene la plata en efectivo, cosa que no podemos los hospitales porque tenemos que seguir un trámite legal para ello. Entonces, todo eso ha contribuido, ¿verdad? Y además, nosotros, ningún hospital tenía un plus para la compra de insumos, ¿verdad? Sino que es manejado por otro sistema. Entonces, todo eso ha contribuido. No es lo mismo, por ejemplo, usted, licenciado, de que usted me diga, mire, doctora, aquí le estoy entregando 10,000 mascarillas, que usted realmente no sabe el uso y el consumo que va a tener esta mascarilla, ¿verdad? Entonces, se han unido varios factores. Yo creo que este es el momento en que debemos de estar todos con la mirada fija para poder salvar vidas y que trabajemos todos en equipo y lo mejor que podamos hacer. Doctora, quiero agradecerle su participación. Una última consulta.
¿con qué experiencia se queda en este tiempo que lleva la pandemia en su hospital? Mire, en este momento creo que nosotros no hemos vivido todavía el momento más álgido que nos espera, ¿verdad? Porque nosotros decimos, estamos ahorita, todavía nos falta lo más pesado que vamos a vivir y que nos va a tocar sufrir a la par del paciente y a la par del familiar que anda con él, ¿verdad? Nos falta la parte más difícil y creo que va a ser una parte dolorosa, porque ya desde ahorita que ayúdeme, que deme cupo, que ayúdeme con un familiar, que un amigo. Sí. Qué difícil eso, uno quisiera tener todo para poder habilitar y poderle brindar todo lo que necesitan nuestros pacientes. Bueno, pero lo importante es que no perdamos esa fe y que tengamos esa energía para poder salvar muchas vidas y que nuestra gente entienda que esta es una enfermedad que hay que atenderla desde el inicio, ¿verdad? Deben de asistir a los centros de salud, evitar, hay que seguir las recomendaciones que se dan. No espere a tener el cansancio para visitar un hospital, porque cuando usted ya tiene el cansancio, prácticamente usted ya está en la etapa 3 de la enfermedad, donde es bastante difícil lograr la recuperación, ¿verdad? Sigamos las indicaciones que nos dan y no me queda más que agradecer a ustedes porque ustedes contribuyen mucho a la orientación de todos los habitantes de nuestro país. Muchas gracias, doctora, y gracias por el trabajo que usted hace también ahí al frente del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax. Y ese sentimiento suyo es el sentimiento de todo un país. La doctora Nora Maradiaga, directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax. Gracias por su sintonía y nos encontramos en una nueva edición de Al Banquillo.